Tiempo en las manos de Dios, son las 9 de la mañana para comenzar con nuestro estudio. Amado Dios, yo te doy gracias, Padre, porque sin ti, Señor, nada somos. Y si hoy estamos reunidos aquí para buscar tu nombre, sabemos que es por tu gracia y por tu misericordia, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y aunque físicamente no podemos estar reunidos, por este medio es que nos hemos juntado esta mañana nosotros, tus hijos, para buscar tu palabra. Habla a nosotros, Señor. Que tu palabra hable a nuestro corazón, a lo más profundo. Transfórmanos. Quebranta lo que tengas que quebrantar. Renueva lo que necesita ser renovado. Y transfórmanos por medio de tu verdad para ser como tú. Amado Dios, que esta mañana nada nos pueda distraer. Echamos sobre ti nuestras cargas. Las cargas de las culpas, de las aflicciones, de las necesidades, de las preocupaciones, del cansancio, de la duda, de nuestros errores. Hoy todo lo echamos en la cruz, Jesús, para que tú nos sostengas, nos laves, nos purifiques y abras las escrituras a nosotros, como a los hermanos que iban camino a Berea, camino de Emaús, cuando les mostraste, Señor, que eras tú, el Hijo de Dios resucitado, y entonces ellos lo comprendieron y ardía su corazón. Que así esta mañana arda nuestro corazón, porque traiga la revelación de tu palabra a nosotros. Te lo pido, Padre. Bendice a cada uno de estos tus hijos e hijas que en esta mañana están conectados para escuchar tu palabra. Cada hogar que abre sus puertas a la predicación del Evangelio, Señor. Bendícelos. Ten misericordia de todos, sana a los enfermos, consuela a los quebrantados, provee a los necesitados y afirma a los débiles. Todo, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, porque solo tú eres digno. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, el estudio de esta mañana lleva por título el que encubre su pecado. Creo que en las últimas semanas el Señor nos ha estado hablando mucho del tema de la santidad, al menos a mí en lo personal. Y siempre cuando uno lee la Escritura es confrontado, y esta confrontación que Dios hace a nosotros, la hace con el fin de edificarnos, nunca de destruirnos. El propósito de Dios o la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, y es precisamente lo que Dios está buscando en nosotros en esta mañana, que procedamos al arrepentimiento. Acompáñame, si eres tan amable, en tu Biblia. Vamos a leer la primera cita de esta mañana, es Proverbios capítulo 28, verso 13. Igual, como siempre les pido, si alguien puede ir poniendo ahí en los comentarios las citas, para que quien se incorpore posteriormente o no las pueda escuchar de momento, la pueda estar revisando. Proverbios, capítulo 28, verso 23. Y este es el texto base del estudio, del cual estaremos tomando otras referencias para poder entender y explicar con mayor claridad. Proverbios 28, 13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y todos decimos amén. ¡Qué bendición! Y qué confrontante al mismo tiempo. En el libro de los Proverbios, el sabio Salomón refleja la sabiduría que Dios le permitió experimentar a lo largo de su vida. Y en ese capítulo 28, en el verso 13, nos está diciendo una gran verdad, pero es una verdad contrastada, ¿no? Está la parte negativa y la parte positiva de una realidad. Lo primero que tenemos que entender aquí es que hay una verdad que nadie puede negar: el pecado. El verso 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Lo primero que tenemos que entender, como les decía, es que hay una realidad que es el pecado. El pecado en la vida de los seres humanos, el pecado en tu vida, el pecado en mi vida. No está diciendo si alguno peca, no lo está poniendo como un asunto de probabilidad, sino lo está dando por sentado, como un hecho, algo real. El que peca, o sea, y hay dos maneras de lidiar con nuestro pecado. Y aquí creo que la base de este versículo es la honestidad. Nosotros los cristianos a veces asumimos y entendemos mal lo que significa ser nacidos de nuevo, ser llamados a la santidad y ser ahora hijos de Dios. Porque comenzamos a pensar que esto se trata más de una postura y de ser mejores, superiores a los demás, incluso en el sentido casi de pensar que somos perfectos e infalibles, y nos vendemos con esa imagen. Pero
En Juan capítulo 1, la primera carta de Juan capítulo 1 verso 10, dice que el que niega tener pecado se engaña a sí mismo. Y esto es algo bien cierto, mis amados. Todos los seres humanos pecamos, todos, tú y yo pecamos, somos personas con una naturaleza caída. No existe alguien que podamos decir, esta persona no peca, ni siquiera los grandes predicadores. Yo no soy uno de ellos, pero ni siquiera los grandes predicadores, los grandes hombres de Dios pueden vivir vidas perfectas, ni siquiera ellos están exentos de cometer pecado. Y como te decía, quizá uno de los principales problemas del cristianismo, de la práctica del cristianismo, es que los cristianos no somos honestos para lidiar con nuestro pecado. Queremos negar que tenemos el pecado, mirar hacia otro lado. Cuando los pecados son evidentes en nuestra vida, tal vez todo el mundo se da cuenta que estamos pecando y nosotros nos engañamos a nosotros mismos pensando que no pecamos o pensando que el mundo no se da cuenta que pecamos. Pero el principal y más importante, que es Dios, sabe que pecamos y conoce nuestro pecado. No nos está pidiendo el Señor que finjamos no pecar, sino que en este proverbio, en el versículo 13, nos está mostrando una realidad de cómo el ser humano lidia con su pecado, cuál es nuestra actitud ante nuestro pecado. Y comienza diciendo, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Por qué no habla primero el arrepentimiento y después del encubrimiento? Porque la actitud más común en los seres humanos, en mí y en ti, lo que Oscar más hace con su pecado es tratar de encubrirlo. Lo que tú más haces con tu pecado es tratar de encubrirlo. Por eso la Biblia nos está mostrando en este versículo la primera realidad, es que todos pecan, ¿sale? Tú tienes un pecado. Número 2, tristemente, lo principal que haces con ese pecado es tratar de esconderlo, tratar de encubrirlo. Y aquí vamos a comenzar, te decía, como a tratar de ser bien honestos, bien francos, principalmente con Dios y con nosotros mismos, porque mientras nosotros no estemos dispuestos a reconocer y lidiar con nuestro pecado, estaremos siendo esclavos del pecado. No podemos fingir que algo no existe y solamente medio esconderlo. Siempre pongo este ejemplo. Es como cuando a un niño le dices, arregla tu cuarto, ya vi que tienes tiradero, junta tus juguetes, junta la ropa. Y el niño va, sube a su cuarto y según está guardando todo. Y cuando le preguntas, ¿ya terminaste? Sí, ya está todo listo. Tú entras a su cuarto y de primer golpe de vista puedes ver que ya no se ven los juguetes tirados, que ya no está la ropa, que ya no están los zapatos y la cama parece ordenada y a simple vista pudiera parecer que hay orden en ese cuarto. Pero basta con hacer una revisión un poco más minuciosa para darte cuenta que el orden solo es aparente. Porque debajo de la cama está lleno de zapatos, de ropa, de juguetes, abres el closet y está todo aventado, no hay nada acomodado, solamente, ya sabes, el típico que le das vueltas y lo avientas y cerrar la puerta para que no se vea el tiradero del closet y echar todo debajo de la cama para que no se vea tiradero en el cuarto, no es poner orden, solo es aparentar que no existe desorden. Y así somos nosotros en nuestra vida. Dios nos llama y nos confronta porque somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Yo soy un pecador. Yo cometo pecado. Yo me equivoco. Yo fallo. Le fallo a Dios. Le fallo a mis hermanos. Le fallo a la gente que me rodea. Mi pecado vive en mí, me afecta, me aleja de Dios y daña a los que me rodean. Y Dios me está llamando primero a ser honesto y a reconocer ¿cuál es mi pecado? Yo no puedo vivir una vida de santidad. Yo no puedo vivir una plena comunión con Dios. Yo no puedo tener un corazón limpio, unas manos limpias. Yo no puedo subir delante del trono del Señor siendo recto de espíritu si primero no he comenzado a reconocer mi pecado. No se trata de ver quién lo esconde mejor. Se trata de lidiar con él. Uno de los argumentos más comunes en contra del cristianismo es que somos hipócritas y lamentablemente muchas veces tienen razón quienes nos acusan de hipocresía porque hemos malentendido los conceptos bíblicos, hemos malentendido lo que la Biblia
nos llama a hacer. Todos los seres humanos pecamos y somos pecadores. Todos. Y a Dios no le espanta que somos pecadores, porque Él, sabiendo que somos pecadores, decidió amarnos y nos dio una vida nueva. Esta vida nueva, este nuevo nacimiento, no es igual a perfección. Cuando tú y yo moramos y partamos con el Señor, en ese momento hemos dejado el cuerpo de muerte y ya no pecaremos más. Mientras eso no sucede, en esta vida seguimos pecando y seguimos luchando contra nuestros pecados. Entonces, Dios no se espanta de tener hijos pecadores. Él escogió pecadores y dice, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Yo no vine por los justos, sino vine a llamar ¿a quiénes? A los pecadores, al arrepentimiento. Y siempre que Jesús se juntó con los publicanos y con los pecadores y con toda la gente que era moralmente mal vista, no se juntó con ellos para solapar su pecado, se juntó con ellos para hacerles entender su pecado, para evidenciar su pecado, y Dios lo hace con tanto amor que no lo hace con un afán de condenación, sino lo hace con un amor tal que te convence de tu pecado para que lo mires como Él lo mira, para que tú puedas darte cuenta que el pecado te está destruyendo, que el pecado te detiene, que el pecado te afecta, y entonces tú procedas al arrepentimiento y te apartes del pecado. Recordamos la historia de Jesús y la mujer adúltera. Es una mujer sorprendida en el pecado del adulterio, tenía que ser apedreada según la ley de Moisés, y la traen a Jesús. Y dicen que Jesús está escribiendo en el piso. Y los fariseos arrojan a la mujer delante de Jesús. Yo siempre pienso, para que una persona esté sorprendida en el acto pleno del adulterio, pues evidentemente no tenía demasiada ropa en sí. Y así la sacaron, le hicieron caminar por todo el pueblo. Evidentemente ellos estaban haciendo escarnio de esta mujer, sintiéndose ellos justos y trayendo una pecadora. Y querían que Jesús dilapidara a esta mujer, que Jesús la atacara, para entonces mostrar una imagen negativa de Jesús ante el público y que perdiera adeptos, o que Jesús la protegiera y entonces mostrarlo como un cómplice del pecado y que perdiera adeptos. Pero nuestro Señor Jesucristo actúa de una manera bien interesante. Jesús escucha las acusaciones de todos y Él está escribiendo en la tierra y le vuelve a decir, oye, ¿qué dices? ¿Qué tenemos que hacer con esta mujer? Y entonces dice que Jesús les dijo, ok, la ley dice que la matemos a pedradas. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y estaban los fariseos, y estaba la gente religiosa, estaba el pueblo, la muchedumbre, y había gente joven y gente vieja. Y Jesús les dijo, vamos a matarla, ¿ok? Que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Estoy rodeado de puros pecadores. El pecado de ella es igual que el pecado de todos ustedes, porque todos son pecadores. Entonces, el que no haya pecado, empiézale a matar, apedréala. Y dice la Biblia que acusados por su conciencia, poco a poco, comenzando con los más viejos hasta los más jóvenes, se fueron retirando. ¿Por qué? Porque el ser humano, como te decía, tiene esta tendencia a no lidiar con su pecado, a fingir que no lo tiene. Estaban buscando el pecado en alguien más, en lugar de buscar el pecado dentro de ellos. Pero cuando Jesús les exhibe su pecado, sienten vergüenza. Y no una vergüenza para arrepentimiento, sino una vergüenza carnal que los lleva a querer seguir encubriendo el pecado. Porque cualquiera de ellos que hubiera aventado la piedra, Jesús le pudo haber dicho, tú pecaste de esto, tú estás haciendo aquello. Y para no ser exhibidos, encubrieron su pecado diciendo, mejor vámonos. Yo no quiero que me diga en qué estoy pecando. Yo no quiero que nadie me señale y me muestre mi pecado. Y se fueron retirando poco a poco. Mis amados, tú y yo tenemos que entender que hay pecado en nosotros. Mucho pecado, más del pecado que pudiéramos reconocer, que nos gustaría aceptar. Y ese pecado que está en nosotros necesita un tratamiento. Necesitamos lidiar con ese pecado, porque hasta el día de hoy muchos de los pecados que tenemos los hemos estado encubriendo.
Yo mismo he estado encubriendo muchos pecados en mi vida y eso no me enorgullece, por supuesto que no. Me hace sentir vergüenza delante de Dios, me hace sentir pena e incluso, pues evidentemente con los demás seres humanos, ¿no? Saber que soy un pecador, que me engaño a mí mismo pensando que no tengo pecado y cuando vengo a la luz de las Escrituras me desnuda y muestra lo que estaba oculto y lo saca a la luz y me hace ver mi pecado. Me siento avergonzado, me siento mal por estar fallando de esta manera. Sin embargo, Dios no nos condena, Él nos llama al arrepentimiento. Pero ahora quiero que veamos, para que podamos analizar nuestra propia vida y podamos descubrir cómo es que estamos nosotros comportándonos, que veamos 3 formas de encubrimiento del pecado. Para comenzar con estas formas del encubrimiento del pecado, te platico lo que sucedió en Génesis, que tú bien sabes. Cuando el hombre peca, en Génesis capítulo 3, la caída del hombre, Eva es convencida por la serpiente para comer la fruta. Eva come el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, busca a Adán, le invita y ambos comen. Y a partir de ese momento dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Se dieron cuenta que había pecado en ellos, algo que antes no existía, y este pecado los avergonzó. Pero ¿cuál fue la actitud de Adán y de Eva? Vinieron delante de Dios y dijeron: Señor, la hemos regado, nos dijiste que no comiéramos de este árbol y ya no lo comimos. No, lo que hacen ellos es que tejen con hojas de higuera ropas para ellos y se esconden de Dios. Y entonces cuando Dios anda en el huerto, les pregunta a Adán: ¿dónde estás? Y Adán responde: Señor, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Lo ves? El pecado nos separa de Dios y la tendencia humana es a encubrir el pecado, a tratar de taparlo, de disimularlo, como te decía, el cuarto de los niños, ¿no? A fingir que no hay desorden cuando por dentro hay un caos. Y hay 3 maneras en las que los seres humanos encubrimos nuestro pecado, y ojalá tú te puedas identificar en cuál es tu manera de encubrir tu pecado para que hoy nos arrepintamos juntos y podamos crecer en fe. La primera forma de encubrir el pecado es minimizar el pecado y sus consecuencias. Si tú me acompañas en tu Biblia, o si no, por lo menos apúntalo y luego lo lees con calma, el primer libro del profeta Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 30, en el capítulo 15 hay una historia. Nos habla del rey Saúl. Yo sé que tú conoces quién era el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer hombre ungido por Dios que pone como rey en Israel y empieza él a dirigir al pueblo. Sin embargo, Saúl tenía una tendencia pecaminosa muy grande y Dios lo manda a destruir a Amalek, que quiere que maten todo lo que hay en Amalek, los reyes, el rey, las personas, los ganados, porque Amalek había estado resistiendo el plan de Dios y dañando al pueblo de Israel. Y Dios le dice: destruye a Amalek. No puedes permitir la comunión, la vecindad con el enemigo, con quien nos está destruyendo. Y Amalek es un símil, una referencia a la vida pecaminosa. Entonces va Saúl y acaba con muchas cosas, pero guarda de Amalek lo más valioso, guarda los tesoros, el ganado más hermoso y al rey de Amalek. Además, está esperando a que llegue Samuel para mostrarle su triunfo, su victoria, y Samuel tarda un poco y el pueblo empieza a ponerse nervioso y entonces dice Saúl: no se preocupen, vamos a hacer un sacrificio para Dios. Él no era sacerdote. En la ley mosaica era imposible, no se permitía, no estaba permitido que alguien que no fuera la tribu de Leví ofreciera un sacrificio, porque esa era una tarea de los sacerdotes y él no era sacerdote ni era profeta. Él no podía haber ministrado al pueblo, él era el rey, pero usurpa las funciones de líder espiritual del pueblo y ofrece un sacrificio al Señor. Y en eso llega Samuel y le dice: ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es este balido de ovejas que escucho? ¿Quiénes son estos tesoros? ¿Y por qué está vivo el rey? Y entonces lo empieza a confrontar y le dice: Saúl, has pecado contra Dios. Dios está molesto contigo por tu pecado. Mira lo que estás haciendo. Y ve la respuesta de Saúl en el verso 30 a esta confrontación que el profeta le está haciendo por su pecado. Verso 30 dice: y él le dijo, refiriéndose a Saúl, hablando con Samuel: yo he pecado. Él está reconociendo su pecado. Sí, y hasta aquí podríamos decir: no, pues bueno, Saúl reconoció su pecado, no lo encubrió. No, fíjate cómo encubrimos el pecado cuando lo minimizamos. Dice: he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Saúl sabe que en él hay pecado.
Saúl sabe que lo que está haciendo no tenía que haberlo hecho, porque la orden de Dios fue bien clara: mátalos a todos. Y la orden de Dios es bien clara: nadie puede ofrecer sacrificio que no sea de la tribu de Leví. Y cuando es confrontado con su pecado, él toma la actitud de: ay, sí, ya. O sea, sí pequé, sí me equivoqué, pero pues no pasa nada. Es la actitud que él toma. Dice: sí, yo sé que pequé delante de Dios, pero vamos a seguir adelante. Vente conmigo, hónrame delante del pueblo, échame porras, diles a todos que qué buen trabajo hice en esta matanza y vamos a ofrecer un sacrificio para tu Dios. Ya no dice para mi Dios, sino para tu Dios. Él sabe que su pecado no le permite estar bien con Dios, pero él quiere cauterizar su conciencia, minimizando el pecado, haciendo de cuenta que el pecado no es tan grave. Y hay muchos, ya vemos muchos hoy en día, que encubrimos nuestros pecados minimizándolos. Tenemos conductas pecaminosas, decimos mentiras, lastimamos a las personas, engañamos, manipulamos, codiciamos, miramos cosas que no deberíamos de ver, hacemos cosas que no deberíamos de hacer, pero como están en lo secreto, como no muchos lo saben o quizá nadie lo sabe, lo minimizamos, pensamos que no es tan malo, no le damos la importancia que tiene, estamos ofendiendo a Dios, pero minimizamos el pecado, hacemos de cuenta como que no es tan grave, aunque Dios nos confronta, aunque Dios nos dice, y aunque tal vez este mensaje lo está diciendo Dios para ti, para que te arrepientas, muchas veces has escuchado mensajes como estos y minimizamos las consecuencias del pecado, la importancia del pecado, y de esta manera es como lo encubrimos, tratando de hacerlo chiquito para no verlos. En otras palabras, nos hacemos de la vista gorda, como que no pasa nada. Otra forma de encubrimiento del pecado es el encubrimiento religioso. No solamente la minimización de mis pecados, que es yo sé que peco, pero pienso que no es tan grave mi pecado. El encubrimiento religioso del pecado es algo bien común entre cristianos. Y en Mateo capítulo 23, de los versos 27 al 32, Jesús comienza a confrontar a los religiosos que hacen el encubrimiento religioso de su pecado. Fíjate cómo dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de estos profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenan la medida de sus padres. Fíjate, el primer encubrimiento es el encubrimiento de estilo Saúl, de minimizar el pecado, de hacer de cuenta que no pasa nada. El segundo tipo de encubrimiento es el encubrimiento religioso, el que se cree bueno, el que cree que no peca porque es muy bueno, ¿no? Jesús está reprendiendo a los escribas y a los fariseos porque dice: ustedes son sepulcros blanqueados, aparentan estar muy bien, pero realmente por dentro están muertos, están llenos de huesos, de podredumbre, hay maldad en ustedes, y por fuera se muestran justos a los hombres, pero hay iniquidad e hipocresía en su corazón. Qué fuerte que Dios nos diga esto esta mañana. Qué fuerte pensar que yo puedo estar siendo un hipócrita, que me muestro justo a los hombres por fuera, pero por dentro mi corazón tiene iniquidad y está lleno de engaño. Y por decir soy cristiano, por decir soy pastor, por decir yo predico o yo sirvo en la iglesia, pensemos que actividades religiosas, actitudes o acciones dentro de la iglesia, por eso somos buenos, por eso no tenemos pecado, por eso no tenemos la necesidad de arrepentirnos. Somos más espirituales que los demás, agradamos más a Dios solo por tener alguna actividad dentro de la iglesia. Me puedo dar permisos y relajarme con muchas cosas solo porque tengo un cargo en la iglesia, solo porque soy cristiano. Realmente puedo darme esos baños de pureza y decir: oh, qué malos son todos los demás, pero qué bueno soy yo. Porque lo hacemos, mis amados. Lo hacemos con mucha frecuencia. Dentro de la iglesia lo hacemos. ¿Cuántos
Yo he escuchado muchas personas que actúan como si de veras fueran bien santos, bien puros, pero cuando miras su vida, te das cuenta que hay desorden. Yo mismo, analizando mi vida, me doy cuenta que a veces soy un sepulcro blanqueado, que soy un hipócrita. ¿Por qué? Porque me gusta señalar el pecado de los demás para no ver el mío. Como los hombres que van a la mujer adúltera. Me gusta sentir que soy tan espiritual, tan profundo, tan ungido y tomado por Dios, que yo no necesito estar examinando mi corazón. El otro día estaba orando con unos amigos y uno de ellos me dijo, déjame orar por ti. Y dije, qué padre, pues sí, por supuesto, ora por mí. No. Y cuando empezó a orar, lo que él decía me caló y me enchiló y estuve a punto de decirle, ya cállate, ¿no? Porque este amigo empieza a orar y dice, Señor, yo te pido por Oscar, que tú lo has puesto en esta posición y tú entiendes sus luchas y tú conoces sus pecados y eso que hay en su corazón, muéstrase lo que pueda salir a la luz, todo lo que le está estorbando. Y empezaba a decir cosas y yo decía, bueno, ¿y este tipo qué le pasa? ¿Va a orar por mí o me está juzgando? Ahora, ¿me sabe o me inventa? ¿Qué pecado está oculto en mi corazón? ¿Qué es lo que tiene que salir a la luz? ¿Con qué tengo que ser confrontado? Y empezaba, y seguía, ¿no? Y seguía echándole leña al fuego en su oración. Y después decía, yo te pido, Padre, que tu luz esté sobre él, que le abras los ojos y le permitas ver siempre el camino correcto para alejarse de todo el pecado y consagrarse cada día más a ti, porque lo necesita. Y de veras que yo me sentí incómodo. Esa oración no me gustó, me dejó muy intranquilo. Y cuando terminó de orar por mí, me dijo, ¿oras por mí? Y la verdad, te lo digo, mi corazón estaba molesto, ya ni sentía ganas de orar por él, me sentí juzgado, me sentí atacado. Yo, todo fariseico, en ese momento dije, ¿y este tipo por qué dice esas cosas de mí? ¿Qué sabrá? ¿Qué le dijeron? Seguramente los chismes y no sé qué, y dándome baños de pureza hipócrita. Yo no sé por qué este amigo oró de esa forma, pero analizando mi corazón, nada de lo que dijo es mentira. Yo soy un pecador que tengo cosas en mi corazón ocultas de forma intencional y otras ocultas por ignorancia. Pero de que hay pecado en mi vida, hay pecado en mi vida. Y que tengo que confrontarlo y que tengo que luchar para cambiarlo. Es cierto, no estaba diciendo nada que no fuera real. No estaba diciendo nada que fuera específico hacia mí. Creo que es una oración sabia que tendremos que hacer por todo el mundo. Que Dios nos abra los ojos, nos muestre nuestros pecados, aquello que nos aparta de Dios para dejarlo, de acercarnos a Dios. Pero yo estaba en ese acto de autojustificación hipócrita, de sentir que yo soy el bueno. Yo soy el que me he portado bien. Yo soy el gran padre. Yo soy el gran pastor. Yo soy el gran hijo de Dios. Mira de dónde me rescató el Señor. Mira cómo he cambiado. Y bañarnos de autojustificación religiosa absurda. Porque sí, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, sí he dejado muchos pecados, sí hay cosas que hago bien, sí, pero ninguna de esas cosas niega el hecho de que aún hay pecado y malas intenciones y equivocaciones y perversión en mi mente y en mi corazón, y sigo siendo una persona que se equivoca, una persona que miente, una persona que manipula las circunstancias, una persona que pone caras y que pone apariencias, y es que eso es real, no solamente en mi vida, en la vida de todos. Pero cuando tú no te das cuenta de la realidad del pecado, lo puedes encubrir minimizándolo como lo hizo Saúl, o lo puedes encubrir tapándolo con religiosidad, como lo hacían los escribas y los fariseos, a los cuales Jesús les dijo, hipócritas. Porque si yo no empiezo a mirar hacia adentro para encontrar mis pecados y lidiar con ellos, yo soy un hipócrita que está encubriendo el pecado. Y el proverbio dice, el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. No hay forma de que tu vida espiritual crezca, no hay forma de que tú tengas la plenitud, el gozo, la dicha, la paz, todo lo que Dios tiene para ti, disfrutes una buena relación con Él si estás encubriendo el pecado. No hay forma de prosperar. ¿Cómo estás lidiando con tu pecado, mi amado? ¿Cómo estás examinándote? ¿Estás consciente de lo que hay en tu corazón? ¿Estás consciente de todo eso que te estorba? ¿O estás mirando para otro lado? Haciéndote la vista gorda, sabes que estás pecando, como Saúl dijo, sé que he pecado, pero no pasa nada, sigamos adelante, el pecado no nos puede tener, no nos condenemos.
pero no lidió con su pecado. Asume que no va a ser condenado sin arrepentirse. Eso es un grave error. O estamos de fariseicos, haciendo cuenta que no pecamos, apoyándonos en nuestras buenas obras, apoyándonos en las virtudes que creemos tener o en las cosas que hacemos para Dios, y pensamos que porque hemos hecho 2 o 3 cosas bien, o porque estamos haciendo alguna cosas buenas, o porque hemos sido salvados por el Señor y hemos cambiado un poco nuestra vida, creemos que con eso es suficiente para ponernos una máscara y ser hipócritas y conservar todo aquello que sigue pendiente por cambiar. Porque qué bendición que has cambiado, qué bendición que has dejado pecados, qué bendición que ya no es el mismo que antes, pero te hace falta seguir cambiando. Hay mucho pecado aún en nuestra mente y en nuestro corazón, muchas actitudes, muchas actividades, muchas rutinas, muchas de nuestras actividades diarias están marcadas por nuestro pecado, pero no nos damos cuenta a veces, o porque lo minimizamos, o porque lo disfrazamos de religiosidad. Y el tercer tipo de encubrimiento del pecado, que creo que es el más atroz y que principalmente lo practican quienes no conocen al Señor o quienes conociéndolo decidieron apartarse, está en Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20 dice así: ¡ay! Siempre que hay en la Biblia una expresión ay, a e y, es una expresión de dolor o de lamento, es como decir, pobrecitos, lo que les espera. ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que se hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese es el tercer tipo de encubrimiento, el encubrimiento, te digo, quizá más atroz, porque es rebelarse abiertamente contra Dios. Cuando tú quieres cambiar el orden de las cosas y quieres trivializar los conceptos bíblicos. ¿Cuál es la forma más común en la que el mundo oculta su pecado o encubre su pecado? Tratando de normalizarlo. Tratando de decir que sí está bien y que quien está mal es Dios. Por ejemplo, todas las personas que cometen adulterio, que cometen fornicación, que miran pornografía, que practican todas las aberraciones sexuales, ¿no? Todas las personas, ¿no? Los que están cometiendo un pecado sexual de forma deliberada. Y dicen, ¿qué tiene de malo? Es que son otros tiempos. Es que la Biblia es un libro viejito que se escribió hace muchos años, pero yo no creo que tengamos que estar casados para ser felices. Basta con que nos amemos. Ese es el encubrimiento del pecado en sí mismo, tratando de llamar malo a lo bueno. Si no estás casado y vives con alguien, eso no es un matrimonio y eso no será bendecido por Dios jamás. Es fornicación. Fornicación con la misma persona quizá, pero al final del día es ese pecado. Si tú dices, es que la Biblia es muy antigua y no tenemos que basarnos en ella y hoy en día hay otras maneras de vivir, tú estás llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Encubres tu pecado con cinismo o porque todo mundo lo hace. Por eso está bien, porque ahora son otros tiempos. La mujer ya no tiene que estar sujeta al marido. Eso era de la antigüedad. La Biblia está llena de machismo. ¿En serio crees eso? O los hombres, que los hombres ya no se hacen responsables de los hogares ni de las familias y que no quieren ser cabeza. ¿Eso es cierto? ¿Eso es correcto? No, todo lo que altera el orden bíblico evidentemente es pecado y tratar de normalizarlo es una aberración, es encubrir el pecado con cinismo. Entonces, mis amados, ¿de qué manera estás encubriendo tu pecado? ¿Minimizando el efecto del pecado en tu vida, tapándolo con religiosidad o en un acto cínico y descarado, cambiando el orden de lo establecido por Dios? Estas 3 actividades del hombre las practicamos muchos todo el tiempo. Somos pecadores que tratamos de hacer de cuenta que no somos pecadores. Todo el mundo sabe que es pecador, pero nadie quiere lidiar con su pecado. Todos queremos vivir escondiéndonos y pensando que no pasa nada. Pero mis amados, Dios no puede ser burlado y Dios no es cómplice de nadie. Si tú sabes, porque estás escuchando este mensaje, que eres pecador, hay una sola cosa que tú debes hacer con tu pecado: arrepentirte. Mira, vamos a ver otra vez de nuevo el Proverbio 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Nada bueno puede esperar en su vida alguien que está encubriendo el pecado. Mi amado, mi amada, no se trata de si pecamos o no. Eso ya lo sabemos todos. Todos pecamos.
Yo he escuchado incluso historias desgarradoras de hombres de Dios, de predicadores, que de repente sale a la luz un pecado oculto, horrible, que la gente dice, ¿cómo este pastor hizo tal cosa? Apenas falleció un pastor pues bastante conocido que predicaba sana doctrina y resulta que lo están acusando de abusos sexuales. Es algo que uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que este hombre de Dios que fue usado haya pasado en esto? Y entonces entra la duda de decir, ¿realmente era convertido? Quizá nunca se convirtió, es un falso profeta, tenemos que creer o no. Y como él, mis amados, a lo largo de la historia hay un montón de seres humanos que siendo líderes espirituales cayeron en pecados aberrantes. Pero todos cometemos pecado. Todos. Ni siquiera los mayores pastores están eximidos de cometer el pecado. Y la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y ahí está el conflicto. Cuando tú crees que el pecado no tiene poder sobre tu vida, es cuando eres presa fácil del pecado. La Biblia nos dice, huyan del pecado, resistan al diablo. Pero cuando tú no miras al pecado como una realidad en tu vida, porque lo estés minimizando, justificando con religiosidad o tratando de ser cínico para taparlo, cuando tú estás teniendo esta actitud, no miras al pecado como el problema que es, te estás poniendo en la zona, eres carne de cañón para que venga el diablo y te destruya. Estás poniendo en la zona de mayor riesgo, le estás abriendo las puertas de la destrucción a tu familia, abres tu casa para que venga el diablo y acabe contigo. El diablo vino para robar, matar y destruir. Y eso solamente pasa cuando hay una persona que no está lidiando con su pecado, porque no lo quiere reconocer, porque no lo quiere enfrentar, porque es mejor culpar a todos los demás. Todos los demás son los malos, todos los demás son los pecadores y todos los demás son los que se están equivocando en lugar de asumir mi responsabilidad con mi pecado, que lo cometí yo, lo atesoro yo, es mío, me corresponde a mí lidiar con mi pecado. El pecado de los demás es tema de los demás. Cada quien deberá lidiar por los demás, cada quien por su propio pecado. Y a lo mejor yo puedo levantar una oración por el pecado de mi cónyuge, o puedo pedirle a Dios por el pecado de mis hijos, o por el pecado de mis papás, o por el pecado de mis hermanos, o por el pecado de mis jefes en el trabajo, o por el pecado de mis colaboradores, o por el pecado, no sé, de mis hermanos, de mis primos. Pero cada quien debe lidiar con su pecado. Y cada quien lidiará con su pecado, porque hay un día del juicio en donde seremos llamados a cuentas con Dios y Dios nos pedirá cuentas de todos nuestros pecados. Entonces, el cristiano debe entender que mientras encubra su pecado, no hay forma de prosperar. En el segundo libro del profeta Samuel, ya no en el primero, ahora vamos a ver el segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 12, el verso 9, hay una historia muy parecida a la redactada en 1 Samuel 15:30. Viene otro rey, el segundo rey, que es el rey David. Y David, siendo un hombre de Dios, que la Biblia dice que tenía un corazón semejante al de él, hizo todo lo que ustedes bien saben que hizo. David un día cae en pereza y negligencia y va a la guerra al pueblo, pero el rey, que tendría que ser quien guiara al pueblo en la guerra, prefiere quedarse en su casa a hacer nada. Sale al patio del palacio, mira a una mujer bañándose, la codicia en su corazón, la manda a traer, se acuesta con ella, la embaraza, se entera que queda embarazada, trata de manipular las cosas, mandando a traer al marido del campo de guerra, poniéndolo borracho para que se acueste con su esposa y piensen que el hijo es de él, pero este hombre no accede a irse a acostar con su esposa porque es íntegro, y entonces David se preocupa porque no le está saliendo el plan del engaño, no está pudiendo ahí tapar su pecadito, que realmente es un pecadote, está mintiendo, está codiciando, está siendo irresponsable, fue lujurioso, ofendió a Dios, bueno, está haciendo un montón de pecados, y ahora le dice al capitán, llévate Urías y pónmelo enfrente. Cuando la guerra arrecie, me lo pones enfrente y me lo dejan para que lo maten. Así que se murió, pero dejó embarazada a la esposa y aquí nadie sabe, nadie supo. Tratando de engañarse a sí mismo y de engañar a los demás, cuidando su reputación, cuidando su apariencia y no agradar a Dios. Entonces este hombre, Urías, es puesto al frente y muere. Y entonces David dice, se acabó el problema. Nadie se va a saber lo que yo hice, me salí con la mía. Pero Dios envía un profeta de nombre Natán a confrontar a David.
Y entonces Natán le dice, oye David, mira, había un hombre que tenía un borrego y así, pero había otro hombre malo que tenía muchos y se lo quitó y se lo comió. ¿Qué tendríamos que hacerle a este hombre? Y dice David, es un perverso, el tal debe morir. David haciendo un juicio del pecado de alguien más, haciendo de cuenta que no hay pecado en él. Y entonces Natán le dice lo siguiente, ese hombre eres tú, David, ese hombre eres tú. Y en el verso 9 del capítulo 12 de la segunda carta a Samuel, fíjate lo que le dice. ¿Por qué? Le está preguntando, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Dice, a ver David, si tienes esa capacidad de juzgar y darte cuenta que se hace con el malo y que hay cosas malas que no deben hacerse, ¿por qué entonces tuviste en poco la palabra de Dios? Haciendo lo malo ante los ojos de él. Porque David había pecado y había permanecido en el pecado. Y luego leemos en el Salmo 51 cuando él dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, tu quebranto estaba sobre mí. Porque el pecado no lidiado, el pecado no confesado, ese pecado con el que no nos confrontamos y que no tratamos en nuestra vida, nos destruye y nos pone en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, tenemos que reconocer cuál es nuestro pecado. Eso no es fácil, eso duele, porque ¿dónde nos va a pegar? En el ego. ¿En dónde nos pega reconocer nuestros pecados? En nuestra propia apariencia. Y Dios me decía, Oscar, estoy molesto contigo, porque no estás lidiando con tu pecado. Porque eres un egoísta que está pensando solo en ti. Y hay cosas que hace tiempo tienes que cambiar. Y ya no hay tiempo. Tienes que cambiar. Y me siento tan confrontado por el Señor, que a mí es la tristeza que llama la Biblia, que es la tristeza del arrepentimiento. La tristeza de mirar mi vida y decir, rayos, Señor, comparado contigo, soy basura. Porque tú eres tan bueno, tan fiel y tan misericordioso que me hablas, que me usas, que me bendices y cuidas de mí. Aun cuando yo muchas veces he tenido un poco tu palabra, haciendo lo malo ante tus ojos, minimizando mi pecado, tapándolo con religiosidad o haciendo de cuenta que no está tan mal porque todos lo hacen. El que encubre su pecado no prosperará. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leamos la segunda parte de este Proverbio capítulo 28, verso 13. Mas el que lo confiesa y no se queda ahí y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué nos hace el pecado, mis amados? Nos destruye. Nos pone en una posición de desventaja, de desbienaventuranza. Cuando tú tienes un pecado en tu vida y atesoras ese pecado y lo albergas, cada día ese pecado te roba, te destruye y te mata un poco más, un poco más, un poco más. Y entre más pasa el tiempo es más grande el daño. Entre más lejos, el pecado te puede llevar lejos, el problema es cómo regresar. Y cuando atesoramos esos pecados, que mira, puede ser orgullo, puede ser soberbia, puede ser altivez, pueden ser mentiras, pueden ser chismes, quejas, murmuraciones, pleitos, contiendas, todas las obras de la carne que están en Gálatas. Eso que estás haciendo tú que te pone en enemistad con alguien más. Eso que estás haciendo tú que guardas resentimiento, que estás enojado, que estás frustrado, esas mentiras, esos negocios incorrectos, ese robar, ese mentir, ese traicionar, esa infidelidad, esos mensajitos de texto coqueteándote con otras personas, siendo casado, esas cosas que ves, todo ese pecado, todo eso que hay ahí, mi amado, te está destruyendo. Pero el que se confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué contraste tan grande?
El pecado te destruye, te estanca, no te permite avanzar, no te permite prosperar. Pero cuando tú lidias con tu pecado, cuando reconoces tu pecado y trabajas para apartarte de él, hay algo que recibes que se llama misericordia. ¿Qué puede ser más maravilloso que la misericordia de Dios? Que poder estar a cuentas con Él, que poder estar en paz con nuestro Dios. No hay nada más grande que eso, que tener la conciencia tranquila delante de Dios y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Te he fallado, Padre, perdóname. Ya no quiero pecar más. Y que Dios extienda su mano y te dé su misericordia, perdonándote, restaurándote, levantándote y dándote una nueva oportunidad, diciéndote, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a leer 2 versículos ya por último para terminar con este estudio. Salmo capítulo 51, verso 3, dice así: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¡Wow! Es David orando. Es David orando este asunto después de que el profeta Natán lo confronta. Mira lo que le está diciendo. Sabe y se da cuenta. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahora David ya no está buscando cómo mentir para taparlas. Está delante de Dios exhibido por su santidad. Dice, yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está delante de mí. Sí, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Tú eres justo y me muestras mi iniquidad. Y dice David, yo peco porque soy pecador, porque en iniquidad fui concebido. No hay otra forma de entender que soy pecador porque soy un ser humano. No puedo estar fingiendo que yo no peco, ni que yo no fuera humano, ni que fuera extraterrestre. Todos los humanos pecamos. Pero tú amas la verdad en lo íntimo. Dios quiere que confesemos nuestros pecados, que reconozcamos nuestra maldad delante de Él, porque a Él y contra Él hemos pecado. Nuestras faltas lo han ofendido a Él y nos están destruyendo a nosotros. Y el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que puede limpiar nuestros pecados y lavarnos y restaurarnos es Dios. ¿Cómo lidiamos con nuestro pecado? Reconociéndolo, confesando nuestros pecados delante de Él, no solamente en un acto cínico como el de Saúl, de sí, yo sé que he pecado, y hacer como que no es tan importante el pecado, no, es reconocer que el pecado es como Dios lo mira, y ofende como Dios dice que ofende, y destruye como Dios dice que destruye. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios estaba confrontando a David y le estaba haciendo ver sus errores, no para destruirlo. Y entonces David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando en el capítulo 50, cuando David dice que por callar mientras callé se secaron mis huesos, mientras no confesaba su pecado, pero ahora que lo ha confesado, ese dolor y esa destrucción que trajo el pecado, Dios la va a transformar, Dios lo va a restaurar. Entonces dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. David sabe que necesita cambiar, que necesita dejar ese pecado. Y lo primero que tiene que hacer es ser consciente de que falló, ser consciente de que se equivocó, de que pecó y que necesita a Dios para vivir de la forma correcta, para actuar y lidiar con ese pecado como Dios quiere que lidie con ese pecado. ¿Cuál es tu pecado, mi amado? ¿Qué es eso que hay en tu corazón que te está apartando de Dios? Por último, la primera carta de Juan, capítulo 1, los versos 9 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9 en adelante dice,
El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. Primera carta de Juan 1, del 9 en adelante. Yo puedo darme cuenta que estoy actuando de forma pecaminosa porque mi pecado termina afectando a mi prójimo. Y si yo digo estar en luz, mi vida tiene que mostrar esa luz. ¿Cómo es que yo voy a lidiar con mi pecado? Número 1, porque lo reconozco delante de Dios, me arrepiento, le pido perdón y suplico que me dé la gracia para vencer mi pecado. Pero entonces, ¿cómo es que yo me aparto de mi pecado? Como dice el proverbio, el que confiese su pecado y se aparta. La primera parte es confesar nuestro pecado, ir delante de Dios y reconocer todo lo malo que hemos hecho. Y lo segundo es reconocer delante de Dios que tenemos que apartarnos de ese pecado y empezar a actuar para apartarnos. ¿Cómo yo me aparto de mi pecado? Bueno, mi pecado, de alguna u otra forma, ha impactado de forma negativa la vida de mis seres queridos. A lo mejor fuiste infiel, afectaste a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos. A lo mejor eres un mentiroso, engañaste a alguien, defraudaste a alguien, le robaste a alguien. Estás enojado con alguien, te peleaste con alguien, le guardas rencor, resentimiento a alguien, has murmurado de alguien, a lo mejor discutiste, qué sé yo. Todo el pecado afecta directamente a alguien. Y la Biblia dice, el que robaba, no robe más. Pero no se queda ahí. Dice, sino trabaje para proveer al que tiene necesidad. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Que para apartarnos de nuestro pecado, tenemos que ir en contrasentido a lo que íbamos. Y si nosotros defraudamos a alguien, si nosotros le mentimos y lastimamos a alguien, lo que tendríamos que hacer sería ir y buscar la reconciliación con ese pecado, con esa persona, resarcir el daño que mi pecado le ha causado. Eso es apartarse del pecado. No solamente ya no practicarlo, sino trabajar para corregirlo. Mis amados, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy es un buen día para confesar nuestros pecados y apartarnos. Disfrutemos de la misericordia de Dios y no de la destrucción que el pecado trae a nosotros. Si me lo permiten, vamos a terminar este tiempo orando, buscando el rostro de nuestro Señor. Amado Padre, Señor mío, somos pecadores. No podemos negarlo. El que encubre sus pecados no prosperará. Perdónanos, Padre, porque hemos estado encubriendo nuestros pecados. Porque hemos jugado a ser perfectos, a ser inmaculados, a ser los que no se equivocan. Y no somos más que hipócritas que esconden la basura debajo de la alfombra, que atesoran el pecado. Perdónanos, Señor. Transfórmanos, Dios. Necesitamos más de ti. Necesitamos ser transformados y renovados por tu presencia. Límpianos con hisopo, Señor, y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Señor, crea en nosotros un espíritu recto, un corazón limpio. Perdónanos por minimizar el pecado y sus consecuencias. Perdónanos, Padre, por encubrir el pecado con religiosidad, con apariencias, por ser hipócritas que se engañan a sí mismos, que creen que en ellos no hay pecado, y por ser cínicos, que pecamos de forma deliberada argumentando que es normal, que todos lo hacen, que no hay que ser exagerados. Perdónanos, Señor, porque ese pecado nos destruye, porque ese pecado nos aparta de ti. No hay forma de prosperar mientras estemos encubriendo nuestros pecados. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, a reconocer que hemos fallado, a reconocer que estamos pecando, que hay cosas malas en nuestra vida que necesitamos corregir, que hemos lastimado a gente, que tenemos con qué reconciliarnos y resarcir el daño. Te hemos ofendido a ti, solamente a ti, Padre. Tenemos que reconocer que hemos fallado y cambiar, apartarnos del pecado.
Amado Dios, concédenos tu misericordia, el perdón de tus pecados, de los pecados, que tú perdones nuestros pecados, que tú los borres, los limpies, los quites de nosotros por medio de la sangre de Jesús, esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario para el perdón de pecados, y restáuranos, Señor. Sabemos que para los que te amamos no hay condenación. Como le dijiste a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno quedó. Y ella respondió, ninguno. Y tú le dijiste, ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Sabemos que para nosotros no hay condenación, pero sí el llamado a no pecar más. Ayúdanos, Padre, a ya no pecar. Renuévanos, Señor. Renueva nuestra mente. Renueva nuestro corazón. Renuévanos, Padre. Ya no queremos seguir siendo iguales. Ya no queremos seguir viviendo engañados y engañando a otros. Exhibe nuestro pecado delante de ti, Señor. Tú amas la integridad y la verdad en lo secreto, en lo íntimo. Yo en intimidad contigo reconocemos nuestro pecado. Ayúdanos a cambiar. Ya no seguir viviendo así. A poner orden en nuestra vida para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. A ser valientes y tomar decisiones, a romper con el pecado, sin importar lo difícil que sea, cuántas veces nos tome, cuántos intentos nos lleve a romper con el pecado. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos y a crecer, a apartarnos del pecado y confesarlo para alcanzar tu misericordia. Te necesitamos, Padre. Necesitamos tu perdón y tu misericordia, tu favor y tu gracia para prosperar en todo, así como prospera nuestra alma. Yo te ruego, Padre, por la vida de todos tus hijos e hijas que están siguiendo esta transmisión, que tú les puedas mostrar cuál es su pecado, que tú los puedas llevar al arrepentimiento, que ya no lo encubran, que sean transformados y alcancen misericordia, porque tu voluntad es que todos procedamos al arrepentimiento. Ayúdanos a arrepentirnos de forma genuina para darte gloria a ti. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.